Bueno, hola diputado Martínez, primero que nada gracias por recibirnos. Primero que nada, bueno, quería preguntarle en qué beneficia el proyecto presentado por usted del impuesto a las ganancias con respecto a los inquilinos. Mira, lo nuevo y bueno de la nueva ley de ganancias es que está incorporado este concepto. Este concepto nació en función de demanda. Yo me acuerdo claramente de la primera reunión con ustedes de hacer algo por los inquilinos. Bueno, lo que logramos en un primer momento es intentar de que esté incluido en el concepto de impuesto a las ganancias la deducción del alquiler para aquel que no posee propiedades. Ahora es cierto que esto es limitado porque solamente le resuelve en parte a aquel que alquila y que paga ganancias. Estás hablando en la Patagonia de un 16% de la población. Con esto no resolvemos todo el problema, pero lo que es cierto es que aquel que está alcanzado por el impuesto a las ganancias y alquila se va a poder ahorrar a partir de este año 4.000 pesos por mes. Es como si le incrementarías el salario en 4.000 pesos. No es menor, no es poco, es cierto que no es el valor de un alquiler en la zona, pero logramos incorporar el concepto. Ahora, repito, 16% de la población solamente paga ganancias. ¿Qué hay para el resto? Bueno, para el resto hay que seguir trabajando, hay que avanzar en una ley que empiece a proteger al inquilino, que empiece a cuidar los intereses de aquel que está alquilando y está preso de un propietario que a veces su realidad no tiene nada que ver con la de aquel trabajador que sí o sí necesita un lugar para vivir. Para eso hace falta avanzar en esta media sanción que hoy tiene en el Senado y que tiene que discutir los diputados, y esperemos que los diputados sean conscientes y levanten la mano en función de proteger al inquilino y no a los grupos concentrados como han venido haciendo a lo largo de este año. Bien, como usted dijo, el inquilino es sujeto de esta, digamos, no por opción de esta situación, ¿no? Que es una problemática social y que nosotros venimos difundiendo justamente esto. Con respecto a la cuestión del sector petrolero en la provincia, nosotros recibimos mucha gente que trabaja en ese sector y que, debido a la crisis que ya hace un tiempo viene incurriendo en nuestra provincia, ha dejado de, en muchos casos, ha tenido que rescindir contratos porque no está imposibilitado de pagar, ¿no? Por eso justamente nosotros hoy vemos estos anuncios que está haciendo la Cámara Inmobiliaria de Neuquén de que hay más oferta y poca demanda. En realidad hay más oferta porque lo que alquilaba el petrolero hoy no se está alquilando porque, bueno, el inquilino promedio no puede pagarlo. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, lo que está sucediendo es que es cierto que están llegando muchos telegramas, que el sector petrolero, además con los anuncios nuevos de estos días sobre flexibilización laboral, van a estar cada vez más complicados. Ahora, ¿esto beneficia al resto de los inquilinos? No, la realidad es que el inquilino sigue sin tener dónde vivir y esto obedece a una falta de políticas, sobre todo este año que no hubo un solo plan federal, no hubo un Procrear que se haya relanzado. Y bueno, durante años no se construyeron viviendas y ahí es donde ha faltado. Se intentó hacer algo en la gestión anterior con el Procrear, no fue suficiente y esta realidad no le va a cambiar al inquilino. Sigue teniendo la necesidad de encontrar un lugar donde vivir. La inflación hace que le coma todo su incremento salarial que resuelve en la paritaria, que se lo lleve hoy el propietario de la propiedad, el que le alquila, con lo cual la oferta que dejan libre los petroleros no es la del trabajador común que vive y que, como te decía recién, es de ese porcentaje que no está alcanzado por el impuesto a las ganancias. No estamos hablando de la misma propiedad que queda liberada. Es cierto que los petroleros están pasando por un mal momento, es cierto que están intentando rever sus contratos de alquiler, pero no es que están bajando el precio de los alquileres para nada. Los propietarios siguen empujando para arriba estos valores. La renta especulativa es una renta negativa para la sociedad. Perón decía hay que producir al menos lo que se consume, y la verdad es que el que especula con la renta no produce nada. Lo que produce es un sacrificio, un esfuerzo, una transpiración sobre el trabajador que tiene que trabajar aún más para poder pagar su alquiler. Yo lamento decir que no benefician nada y que va a seguir aquel hoy que no posee propiedades cada vez más lejos el sueño de la casa propia, porque con su salario le alcanza para vivir, para consumir lo que necesita para comer y con suerte para pagar un alquiler digno donde vivir. Sí, tomando un poco lo que usted decía, solamente el 5% de la población de Neuquén vive del petróleo, debiendo el resto de los trabajadores equiparar a los precios a los que lo llevan por esto mismo, ¿no? Justamente el Procrear, que era una buena oportunidad para que mucha gente pudiera construir su casa, también sufrió o fue víctima de la especulación, ¿no? Porque automáticamente los terrenos se triplicaron en su valor y demás. Con respecto a la actualidad, nosotros vemos que en Neuquén, y es algo que nosotros también lo difundimos,
Vemos que, como decías vos también, los alquileres van comiendo, digamos, la capacidad de ahorro, si se quiere decir, del trabajador y del inquilino, no pudiendo en ningún caso, o en su minoría, poder pagar el alquiler y pagar la cuota de un departamento, por ejemplo. Con respecto a eso, ¿qué opinión tiene de la actualidad en Neuquén? Y es un poco lo que te decía recién, la verdad es que cada vez, lamentablemente, en esta situación que hay de recesión, una situación donde se va a apostar, o por lo menos el gobierno nacional está apostando a bajar el costo laboral, a flexibilizar las condiciones de trabajo, esto lo que va a generar es que cada vez haya más inquilinos y cada vez menos propietarios. De hecho, va a haber más propiedades concentradas en menos personas, que son las que van a vivir de la renta especulativa, del esfuerzo y del sacrificio. Y esta realidad la vamos a ver en Neuquén rápidamente. Ten en cuenta que el anuncio de ayer significa que el ratón de laboratorio para probar la flexibilización laboral empezó por la provincia de Neuquén. Y las consecuencias son estas, o sea, cada vez más lejos el sueño de la casa propia y cada vez más condenados a de por vida tener que pagar un alquiler con valores que más allá del problema nacional, de recesión, de una situación bastante caótica, los alquileres no es lo que está bajando, no está bajando nada en Argentina. Hoy tenemos una inflación mayor a la que teníamos antes, pero encima con desocupación y recesión, la verdad que es un cóctel explosivo. Sí, la verdad que es algo que nosotros las organizaciones de inquilinos denominamos de inquilinización de las ciudades, ¿no? Que es lo que se está viendo y es el efecto que está surtiendo y que va a tener efectos futuros, lamentablemente impactando socialmente, que eso es lo que más nos preocupa. Bueno, muchas gracias por este tiempo, por esta entrevista y seguiremos trabajando juntos porque seguramente que vamos a tener noticias en marzo cuando la Ley Nacional de Alquileres esté en la Cámara de Diputados. Yo creo que es lo primero que tenemos que tratar, quedó la media sanción, como también el procrear complementario. Hubo mucha gente que quedó a mitad de construcción con créditos que la inflación le fue comiendo porque le aumentó el valor de los materiales y nunca salió el procrear complementario. Así que son dos materias pendientes que rápidamente, ojalá en marzo sean realidad, sean ley, y te repito, y los diputados se pongan los pantalones largos y defiendan en este caso, a los inquilinos y no a los propietarios. Así es. Ojalá que sí, que nuestros legisladores tomen más compromiso. Gracias. No, gracias a vos.